ahora bien. Bueno, vamos a entretener un poquito la espera. Lamentamos el retraso, pero Matilde, una de nuestras ponentes, pues está llegando en estos momentos. Entonces, mientras llega, sí que voy a aprovechar para ir presentando al resto de ponentes y, si acaso, incluso ponerles un par de vídeos. Hacemos esta mesa redonda dentro del ámbito de la Semana de Arquitectura, pues pensábamos que teníamos que tocar alguno de los temas o varios de los temas que ocupan a la arquitectura o deben ocupar a la arquitectura en los próximos años. La arquitectura debe dedicarse a afrontar los problemas que la sociedad presenta, que la ciudadanía presenta, e intentar aportar en todos ellos, en lo posible. Y dentro del envejecimiento de la población, que va ligado a la cuestión demográfica, sin duda la soledad es un tema que aparece recurrentemente. La soledad no deseada es algo sobre lo que cuanto antes debemos meditar e intentar empezar a colaborar cuanto antes y cuanto más. Os voy a presentar a los participantes que nos acompañarán hoy en la mesa redonda, dejando para el final a Matilde. Y empiezo por Paz Martín, que es arquitecto por la Universidad de Navarra, compañera mía y amiga desde entonces. Máster en arquitectura por el Berlage Institute de Ámsterdam. Ha sido profesora en el máster de la Universidad Europea de Madrid. Ha sido profesora asociada de proyectos y de proyecto fin de carrera en la Universidad de Delft, en los Países Bajos, y profesora invitada en varias escuelas internacionales. Desde 2003 dirigí con César García la oficina de arquitectura FUNZ, con origen en Rotterdam, y ahora está ubicada en Madrid, con obra realizada y desarrollada y en desarrollo en China, Suiza, Italia, Holanda, Francia y España. Su trayectoria ha sido reconocida tanto nacional como internacionalmente. Pero ya en 2015 recibió la beca Leonardo de la Fundación BBVA para investigadores y creadores culturales, con un proyecto muy específico y que es el que le ha traído hoy aquí: el diseño para todos, arquitectura y tercera edad, que propone una revalorización y la actualización y visibilidad arquitectónica y urbana del espacio que debería ocupar la vejez. Desde 2017, en base a aquel trabajo, ya yo creo que todo su trabajo se ha ido orientando en una línea muy clara. Es responsable del programa Tercera Edad, los retos de la arquitectura de la Fundación Arquitectura y Sociedad. Y desde 2018 es directora de un proyecto de innovación arquitectónica y urbanística que se llama Envejezando, rural y urbano para mejorar los espacios de las personas mayores. Después nos acompaña Francisco Gómez Nadal, que es coordinador general de UNATE, la Universidad Permanente de Cantabria, y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Está implicado en diagnósticos sobre ciudades y comunidades amigables con las personas mayores y es asesor de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Mayores en materia de derechos humanos de adultos mayores. O sea que yo creo que es el mayor especialista que nos acompaña en un tema muy, muy complejo y yo creo que muy rico sobre la especificidad de los derechos y las necesidades de las personas mayores. Nacho Tejerina González, por su parte. Nacho es abogado, es experto, muy experto en urbanismo. Ha sido director y jefe de servicios de urbanismo en varios ayuntamientos de la margen izquierda de Vizcaya, de Bilbao, sobre todo en Baracaldo, y profesor de gestión, de planeamiento y de proyecto en el Instituto Vasco de Administraciones Públicas. En 2017 se retiró a vivir en Acabuérniga. Yo creo que si necesitábamos una prueba del 9 de que tiene criterio y una mentalidad que interesa conocer, cuando cambió una ciudad de 100.000 habitantes, creada en los años 50 y 70 del siglo pasado y también conocida como desde el propio ayuntamiento, por un pueblo de 100 habitantes, desde el que sigue, sin embargo, dedicado a su trabajo, al urbanismo, y sigue publicando en diversas revistas, en Ciudad y Territorio, en ACE, en Práctica Urbanística. Dentro de muy poco saldrá publicado el Código Urbanístico del País Vasco, en su tercera edición ya. Y últimamente trata muy habitualmente y desde diversos aspectos, temas de regeneración urbana, que yo creo que es algo que tiene mucho que ver con la acción sobre el espacio urbano y sobre esa población envejecida que ocupa muchas veces nuestros cascos. Tiene un blog que les recomiendo personalmente y de modo
insistente que se llama orbenismo. Si ponen orbenismo en el buscador, encontrarán trabajos y opiniones de Nacho sobre temas muy, muy diversos. Estaremos esperando a Matilde Fernández Sanz, que es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid. Se especializó en psicología desde 1972. Desarrolló la profesión en empresas como psicóloga industrial y en instituciones como psicóloga de la intervención social, con lo cual yo creo que la acción necesaria sobre los cambios poblacionales, sociales y las situaciones y los problemas que la sociedad va afrontando es una persona muy, muy autorizada para hablar. Fue dirigente sindical desde el 77 al 88, tuvo una acción política en UGT y en el PSOE desde 1984 a 1996 y fue ministra de Asuntos Sociales de 1988 a 1993. Creo que fue una de las primeras ministras y sin duda la primera de Asuntos Sociales. Fue diputada por Cantabria entre 1989 y 2000, concejala en el Ayuntamiento de Madrid, además concejala expresamente de urbanismo, diputada autonómica de Madrid de 2003 a 2015 y senadora por Madrid de 2008 a 2012. Y actualmente ya jubilada, dedica su tiempo a tareas voluntarias en varias ONGs y fundaciones y especialmente en el Comité Español de ACNUR, de la Asociación de las Naciones Unidas para los Refugiados, y en la Asociación contra la Soledad No Deseada, que es específicamente el título con el que creo que participa en esta mesa redonda. Creo que llega en este mismo momento. Hola, Matilde. Nada. Bueno, ya te he presentado, por si alguien no te conocía, pero creo que casi todos. En todo caso, te presento a Nacho Tejerina, Paz Martín, compañera arquitecta y de la maravillosa Fundación Arquitectura de Sociedad, y Francisco de UNATE. Vamos a empezar. Poniendo un par de muy breves vídeos que queremos que arranquen un poquito el debate. Después, cada uno de los ponentes nos va a hacer una brevísima intervención. Les hemos pedido que sea de 4 minutos, solo para que sea algo muy, muy ágil y que importe. A ver. Importe más las aportaciones de todos ustedes, las preguntas que hagan a nuestros ponentes y el debate posterior que podamos hacer. Voy a compartir pantalla. No se va a escuchar. No, no se va a escuchar. A ver. Si queréis, empezamos. Matilde,
Haz tu presentación y después. Bueno, en el mensaje que nos mandaste nos decíais cinco. Se aplica, se acopla. Sí, creo que sí. Bueno, 5 minutos tiene uno que pensar mucho. Tal vez ahora podré quitármelo un poquito para que se me oiga mejor. 5 minutos casi es querer hacer un índice para estimular que luego hagamos el debate entre todos. Pero estando en una mesa donde me encuentro con una universidad que he empezado a ver papeles muy interesantes que hace una fundación de arquitectura y sociedad que he visto también y he escuchado conferencias muy interesantes. Un experto, un abogado experto en urbanismo que a todo lo que soñemos hoy aquí, entre todos, a lo mejor nos mandará a la cruda realidad, pues yo que estoy invitada por ustedes para representar una asociación que lucha contra la soledad y que trabaja socialmente en políticas sociales, pues vamos a ver cómo yo me pongo en los zapatos del Colegio de Arquitectos, que es lo importante, y digo, realmente estamos en un momento importantísimo. Las ayudas financieras llamadas no reembolsables de la Comunidad Europea y la Agenda Urbana 2030 del país y de las comunidades autónomas nos debería llevar a todos a mirar incluso con la experiencia de lo que ha pasado en esta pandemia. Entonces, veamos muchas experiencias en esta mesa, pero yo les puedo contar la experiencia de la sociedad de los cuidados en la que creo. Dicen que queremos las mujeres más y las feministas más porque nos jugamos un modelo de sociedad en igualdad. Bueno, creo en la sociedad de los cuidados y además leyendo los documentos de Europa de los últimos tiempos, el nuevo libro verde del envejecimiento, la solidaridad y la sostenibilidad, ¿qué es lo que nos dicen? Atención, señores y señoras europeas. Primero, Europa envejece, la longevidad es un hecho clarísimo y en esta década todos los países europeos, como media, tendrán un 25% de población mayor de 65 años. Si lo fragmentamos por sociedades, zonas urbanas y zonas rurales, ese porcentaje es mayor, porque ya lo está siendo, por ejemplo, en la cornisa cantábrica, 28-30% en zonas rurales. Bueno, y la economía silver es una realidad, lo cuento con este pragmatismo, es una realidad que Europa en ese libro verde nos dice que el 35% del PIB europeo está ya dentro de ese paraguas de los cuidados, lo que consumimos las personas mayores, hay estudios que dicen de 50 años, otros de 60, lo que consumimos las personas de más edad, lo que necesitamos las personas de más edad. Y, atención, eso cómo repercute en el PIB europeo. Un último trabajo de la revista de Oxford hablan de un 28-29% en España, Europa habla de un 38% y la creación de empleo que supone apostar por la sociedad de los cuidados, que no es solo cuidar a las personas que por edad o por otras situaciones envejecen. La sociedad de los cuidados es, por ejemplo, la mirada que hagamos y que hagan ustedes, los arquitectos, del turismo, donde el porcentaje mayor de las personas que vienen, un 40% de los turistas son mayores de 50 años y dejan más renta en este país que el resto. Y eso llevaría a pensarse toda la red habitacional para que sea cuidadora y dé expectativas. Bueno, como ven, me envuelvo. Entonces, esa agenda
a mí me parece que es una oportunidad para que muchos actores que trabajamos en la sociedad de los cuidados, y esos son el conjunto de las profesiones del bienestar, desde el médico, el arquitecto, la enfermera, el enfermero, el psicólogo, el sociólogo, que claramente apostemos por que haya una buena gobernanza de esos recursos que van a llegar. Y haya una gobernanza con una mirada pensando en el cuidado. Cuando yo leo ese documento europeo que manda el gobierno de España a Europa, que devuelve el gobierno, la comunidad, que aparecen diferentes documentos, pues está clarísimo que se habla de rehabilitación de edificios, de rehabilitación de viviendas, de edificios residenciales nuevos, de regeneración urbana, de nuevas viviendas, esas viviendas de alquiler social que el defensor del pueblo ya decía, vamos al signo contrario del mundo, ¿no? En Europa se construyendo viviendas de alquiler de forma especial para cumplir una función social y ahora van a la propiedad de las viviendas y en cambio en España siempre de propiedad de viviendas se está planteando el alquiler, ¿no? Pero se hablan de esas 20.000 viviendas, de los edificios y de los entornos. Y entonces a mí me parece que es el momento de que todas las personas interesadas, y el papel de los arquitectos y de los urbanistas va a ser muy importante, pues intentemos hacer alianzas para no perder este tren y no perder esta oportunidad que tiene que ver con la sociedad de los cuidados y con la sociedad de futuro de mayor calidad y con el aprovechamiento de estos recursos. Y entonces solo les doy una pincelada. Si miramos dos equipamientos fundamentales que atienden a las personas mayores, que son los hogares o lo que llamamos los centros socioculturales, más de 4.000 en el país. Que si sumamos los centros de día que atienden a personas durante el día sin todavía irse a otro lugar, pero necesitan más atención cognitiva, son 3.000 y pico más. Estamos hablando de cerca de 8.000 centros, equipamientos, que cuando hemos estudiado en la asociación y hemos hablado con muchos responsables y juntan, les voy a dejar solo una pincelada. ¿Saben lo que he encontrado? Que viven en una burbuja. Unos equipamientos que se hicieron para cuidar a las personas, pero dentro de una comunidad y una sociedad, están encerrados en ellos mismos y no juegan un papel útil para su comunidad, para su entorno, para la sociedad y esa sociedad para ellos mismos. Primer mensaje. Y atención, se consideraron no esenciales y se cerraron en este país. ¿Y saben cuáles estuvieron abiertos? Aquellos que posiblemente un buen arquitecto, una buena arquitecta, dijo, no puede estar en el subsótano de un edificio. Tiene que tener espacio, tiene que tener jardín. Solo han estado abiertos aquellos que tenían jardines terapéuticos, aquellos que tenían terrazas para estar. ¿Se acuerdan ustedes de la República cuando aquellas infecciones y los colegios se hacían con esos cristaleras tan grandes? Y distinguimos cuando viajamos por Cantabria, distinguimos cuáles fueron escuelas de la República con esos ventanales tan hermosos. Bueno, pues aquello que arquitectos y médicos. Termino. Decano. Y entonces el otro tema que está muy estudiado, las residencias. Las residencias estaban para ser los hogares de las personas cuando ya no se valen por sí mismos. Quédense con un dato, el 87% década tras década en las encuestas de los institutos, de las universidades, del Inserso, que le preguntan a las personas mayores, ¿usted dónde quiere vivir? Yo en mi casa. El 87%. Por lo tanto, ¿qué mirada hermosa hemos de hacer ahí hacia las casas? Bueno, cuando ya tienen que ir a una residencia, lo que quieren es que la residencia sea una casa. ¿Y qué nos ha pasado con estas macroresidencias? Pues que no estaban organizadas con unidades de convivencia, que no había espacios dentro de las residencias, que el suelo costaba mucho, demonios. Y entonces, como costaba mucho, había que aprovechar. Y entonces no había jardines para relacionar a la comunidad y el barrio con esa residencia, para que entre la gente a la residencia y salga la gente de la residencia, para que sea, pues, copio mucho la palabra anglosajona, ¿verdad? Pero que sean auténticas comunidades. Entonces, hay documentos, los tenemos, sobre cómo mejorar los hogares, sobre cómo los centros socioculturales, sobre cómo mejorar las residencias. Vosotros también los tenéis. Sentémonos
a decirle a nuestros gobernantes, a nuestros constructores, a todos que podemos hacer las cosas mejor. Bueno, vamos a dejar el aplauso, pide aplauso, pero los vamos a juntar todos al final. Vamos a poner los vídeos para después ya que Francisco se incorpore de nuevo a la mesa. Los dos vídeos son un poco provocadores del debate posterior. Un poco peleagudo, ¿eh? Eso de la soledad es muy difícil de entender, porque todos no somos iguales. Fatal. La soledad es terrible. La mejor compañera, porque yo siempre me he encontrado muy sola, pero siempre me he encontrado conmigo misma. No quiero aceptarla. En este momento está empezando a hacerme mella. Yo nunca me he sentido solo en la vida, nunca. Sentirme solo, nunca. He estado solo, pero he hecho algo, ya no estoy solo. Es no el estar solo en compañía de personas físicas, sino el interiormente no encontrarme yo. Para mí es eso. Por mucha gente que tengas alrededor, te encuentras sola. Te encuentras sola, te sientes sola. Se siente sola. Yo por eso digo que todas las soledades no son iguales. No. Y el carácter de todos tampoco es igual. Tampoco. Cada uno tiene su carácter y su manera de pensar. Yo no me siento sola. Suerte que tienes. Sí, de verdad. ¿Cómo lo haces? Haciendo bueno lo que me toca. Y no te das de este momento, sino de muchos momentos en mi vida que me he encontrado sola. Hombre, si eres buen conformar, creo que sí. Yo creo que es más fácil no sentirse solo o sola, si eres de buen conformar. Sí, pero venías del trabajo, salías con los amigos o salías con la mujer, pues tenías una alegría, tenías una forma de vivir, pero ahora te sientes impotente. Yo tenía muchos alicientes. Cantaba en un coro, había una excursión. Y al estar acabándose eso, pues te quedas, ¿y ahora qué? Los días son planos. No se sabe explicar lo que es. Es un vacío, digo yo. Es un vacío. Que te has visto llena de cosas y de repente te has vaciado. Nos hemos quedado estacionados. ¿Me entiende? Lo que sí tengo claro es que la soledad va siendo renuncias parciales a todo. Soluciones, yo le daría una tremenda, drástica, real, 25 o 30 años menos. Cada persona es un mundo, entonces la soledad suya pues no va conmigo y la de él, Juan, tampoco. Yo soy una persona que necesito a los demás. Muchas veces me hundo. Al sentirme solo, me hundo. Yo no sé para qué estoy en el mundo. Yo todos los días digo eso para mí. Estoy solo, siempre hago algo. Siempre estoy haciendo algo. Y siempre me están diciendo, Juanito, ¿me puedes hacer esto? Y voy y ayudo. La soledad se combate con actividad. La actividad es primordial en la vida. Es que yo no sé estar así sin hacer nada. Efectivamente, me siento solo porque busco objetivos y no los encuentro. No los encuentro porque para mí se han terminado. He sido yo la que he trabajado y ahora, sin embargo, pues todo eso ya está terminado. Entonces tengo que empezar una vida ahora distinta completamente. Otro. Grandes amigos. Parece que la soledad siempre estuviera asociada a personas mayores. Seguramente hay personas no tan mayores que también la sufren. Yo nací en esta casa.
usted está para hablar de un tema personal o para pensar desde la vida. Agustín, acuérdate de la pastilla. Y gástatelo en tus cosillas. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Qué guapos estaban. Creo que cualquiera de los vídeos, el uno con una escena más amable, si se quiere, más real, de gente haciéndose compañía mutua, y lo otro con una compañía hinchable, artificiosa, yo creo que sí que nos abren muchos caminos de debate y de reflexión. Vamos a incorporar a la mesa a Francisco, perdona. Como queráis. Buenas tardes a todas y a todos. Me vais a permitir, yo tengo que hacer un comentario. Es que a veces cuando intentamos combatir algunos fenómenos provocamos otros. Y es que el último vídeo me ha impactado mucho, pero no por el vídeo, porque reproduce una imagen de mujer mayor que creo que es machista, patriarcal y bastante estereotipada, ¿no? Cuidando del marido, dándole el dinerillo a la nieta, en fin, que a veces tenemos que llevar cuidado y nosotros mismos siempre nos ponemos el espejo de cuando intentamos hacer algo, llevar cuidado con ese tipo de cosas. Yo he escrito esos 4 minutos para que no se me olvide nada, soy un poco obsesivo con eso, pero creo que la escritura ordena el pensamiento y no quería que me traicionara este. El gran escritor Antonio Tabucchi, no sé si alguna vez lo leyeron, él tenía una imagen muy potente que decía que habíamos cambiado las ciudades teatro por las ciudades cine. En las ciudades teatro todos teníamos un papel, aunque fuera de figurante, aunque fuera una sola frase. Pero en la ciudad teatro, que en algunos pueblos todavía sigue existiendo esa lógica, todo el mundo forma parte de la obra, todo el mundo tiene un papel en esa dramaturgia. En la ciudad cine básicamente somos espectadores. Alguien pone la película, pagamos la entrada, nos dejan entrar gratis y asistimos. Esa es como una imagen muy potente que a mí me recuerda a esa figura de la que habla Bauman, que es el paseante, ¿no? Que es en contraste con el flaneur de Benjamin. Y ese paseante es la metáfora de nuestro tiempo. Es la persona que está en la multitud, pero que no forma parte de ella, que comparte el espacio físico, pero sin interactuar con el otro, y que se desliza suavemente como en lapsos episódicos que transcurren en espacialidades territorializadas, ¿no? Esto los urbanistas lo estudian mucho, ¿no? Los no lugares, etc. Somos paseantes en nuestras propias ciudades. Poco tenemos que decir los ciudadanos y las ciudadanas en el diseño de las ciudades, en su urbanismo, en sus dinámicas, porque hace mucho tiempo delegamos como nuestra voluntad en el voto, votamos y ya pensamos que el político tiene que encargarse de todo, y las soluciones a nuestros problemas en los técnicos. Ya vendrá un arquitecto, o ya vendrá un urbanista, o ya vendrá un abogado que lo solucione, porque yo no sé de eso. Pero es que sabemos de la vida. Por lo tanto, tendríamos mucho que decir sobre nuestras ciudades, sobre cómo son nuestros espacios, sobre cómo queremos que sean nuestros barrios, sobre cómo queremos que sea nuestro edificio. Fíjese que casi siempre opinamos sobre el tamaño del piso que podemos comprar, sobre si tiene un baño o dos, sobre si tiene ducha o bañera, pero pocas veces nos preguntan sobre el ancho de la escalera, sobre el rellano, sobre si tiene zonas comunes o no. Pocas, por no decir ninguna. El vendedor inmobiliario jamás nos plantea estos temillas tan poco importantes. Debería ser diferente, pero no lo es. Pero quiero hablar algunas cosillas sobre la soledad. Es un tema que se ha puesto de moda, se habla que es la pandemia del siglo XXI, en fin,
Las que llevamos 40 años trabajando con personas mayores, una te lleva 43 años exactamente trabajando con y para las personas mayores, sabemos que la soledad tiene muchos matices. Destaco algunos contrastes, ¿no? Soledad deseada contra soledad no deseada, se ha planteado por aquí. Por ejemplo, para muchísimas mujeres mayores la soledad deseada es la bendición. Entonces, hablamos con muchas mujeres mayores que cuando se quedan viudas, cuando la crianza ya está hecha, dicen, por fin, o sea, una vez que pasan el trauma, el duelo, si lo hay, por fin puedo hacer lo que me da la gana, por fin tengo tiempo para mí, por fin puedo sentarme sola en la cocina a tomarme un café sin que nadie me pida nada. Es un milagro. Entonces, soledad no deseada versus soledad deseada. Y eso es muy importante el matiz, especialmente en personas mayores. Soledad o aislamiento social son dos cosas muy diferentes. Y en el primer vídeo se ha visto. Hay gente que se siente sola, porque es un sentimiento, y hay gente que se ha ido aislando socialmente. Su entorno ha ido muriendo, en fin, ahora hablaremos de otros elementos, pero van pasando determinadas cosas que te aíslan socialmente. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, en una parte de la Cantabria rural. La gente maneja de maravilla la soledad. El problema es que no tienen un centro de salud cerca, el problema es que todas las gestiones las tienen que hacer lejos, que ya no pueden conducir y se aíslan socialmente. Pero no tienen ningún problema con vivir en su casa o en el Prado y relacionarse con 3 personas. No tienen ningún problema en ese sentido. Su problema es de aislamiento social. Soledad patologizada, porque yo creo que estamos patologizando la soledad y convirtiéndola en una enfermedad cuando se habla de pandemia. Las palabras son muy importantes. Las feministas lo tienen muy claro, ¿no? El lenguaje construye realidades. Igual que hace muchos años que no hablamos de tercera edad, porque supondría que hay una primera y una segunda edad, pues no hay que patologizar la soledad. Hay soledades que conllevan enfermedades, hay soledad que te lleva a un estado de enfermedad, pero hay soledad que no es un estado de enfermedad, sino que es parte de la vida. Otra dicotomía sería la soledad como problema de salud pública, que lo empieza a ser, o la soledad también como un tema filosófico. Yo escuchando algunos de esos testimonios había filosofía, ¿no? El vacío existencial, que por cierto lo puedes tener desde los 3 años de edad, o sea, no es un tema de la edad. En fin, lo que sí sabemos es que el urbanismo y la arquitectura sí inciden de forma directa en las formas de relacionarnos, y la soledad no deseada es eso, es un problema de relacionamiento. Es un problema de cómo nos relacionamos, con quién nos relacionamos y de la calidad de esas relaciones. Si el urbanismo y la arquitectura no ayudan a provocar relaciones y relaciones de calidad, pues obviamente están fomentando la soledad no deseada. Algunos matices más. La soledad no es un problema de mayores. Yo ahí sí rompo una lanza y quiero ser muy explícito. Entonces me he traído los datos de la Universidad de Comillas, para no parecer sospechoso de una universidad pública o algo así, ¿no? La Universidad de Comillas, en la cátedra José María Martín Patino, que es muy potente, análisis de cómo se está evolucionando socialmente, en el estudio que ha hecho en plena pandemia, en 2020, nos recuerda que ¿qué tramo de edad es el que se siente más solo en este país? Los jóvenes. El 21% de los jóvenes declaran sentirse solos, tienen sensación de soledad. El siguiente tramo, porcentualmente, son las personas entre 30 y 60 años. El 18% de esas personas declaran sentirse solas. Anda. Y mayores de 60 años, solamente, digo solamente con toda la ironía, un 14%. Pero hablamos siempre, cuando hablamos de soledad no deseada, de mayores. Es como un mantra que hemos pillado, ¿no? Porque es un imaginario edadista que tenemos. La persona mayor sola en el banco, mirando pasar la vida, ¿no? En sus últimos años, mirando pasar las vacas, ¿no? Como ese imaginario que tenemos, ¿no? Una persona mayor, un viejo, está en un banco aburrido y solo. Bueno, no es así, ¿eh? Yo vengo ahora mismo de nuestras aulas y había esta tarde 600 personas en diferentes actividades con una vitalidad que ya quisieran algunos institutos de secundaria. Y un elemento clave, las personas mayores que viven en soledad no deseada lo hacen como consecuencia de la mala calidad de las relaciones sociales que tenían, principalmente, que tenían ya desde antes, no en la vejez, desde antes. Si solamente tus relaciones con tu marido y con tus hijos, no tienes amigas, no tienes amigos que has cultivado, cuando tu marido se muere o cuando tus hijos tienen su vida propia, pues te quedas sola. Igual, el señor, ¿no? que decía que es su mujer. Pero hay una cantidad de elementos de contexto muy importantes. La soledad no deseada, nosotros acabamos de terminar el primer estudio que se ha hecho cualitativo y cuantitativo de soledad no deseada en mujeres mayores en Cantabria. Tiene muchísimo que ver con las condiciones de la vivienda, por ejemplo. ¿No? El aislamiento social se provoca, no tengo ascensor, tengo problemas de movilidad, vivo en un barrio alto, el ayuntamiento brillantemente hace una rampa de subida, pero no se le ocurre que tiene que hacer una rampa de bajada. Eso es lo que pasa en esta ciudad. Tenemos decenas de escaleras que suben, pero hay que bajar la cuesta.
Y cuando tienes 86 años y las piernas un poco tostadas, te cuesta bastante más bajar que subir. Eso sabéis vosotros bastante más que yo de eso, ¿no? Pero no, aquí, claro, por eso destacamos la última vez que hicimos un ascensor, que el ascensor, además de subir, bajaba. Eso fue destacado por las autoridades públicas. Nos alegró saberlo. Influye muchísimo las rentas. ¿Tengo dinero o no tengo dinero para participar? Porque estamos en una sociedad en la que todo está monetarizado. Si quiero ir al teatro, si quiero hacer un curso de pintura, necesito tener dinero. La gente con una pensión mínima de 400 y pico euros y sin mayor ingreso no se puede permitir muchas alegrías a la hora de socializar. No se puede tomar un café en una terraza con una amiga, o se lo puede tomar una vez a la semana, pero no todos los días. Influye terriblemente el estado de salud, que es muy importante. Ahí hay una diferencia entre las mujeres y los hombres. Las mujeres acumulan una biografía de desigualdad mucho más fuerte y por lo tanto su salud suele ser bastante más precaria cuando son mayores. E influye la formación. El acceso a la formación que he tenido a lo largo de la vida. Está demostrado claramente. Entonces, no me voy a extender mucho más, pero sí quería terminar hablando de esa interrelación entre urbanismo, arquitectura y soledad no deseada en las personas mayores, ya que es mi negociado. Diseñamos ciudades que vacían de multitud las calles y en las que solo salimos como objetos productivos, en el peor sentido de la palabra. En el siglo de la disposición cinética, esta obsesión por moverse, ¿no?, que tenemos en esta posmodernidad, quien mola es quien se mueve, quien viaja, no quien está quieto en un lugar. En esta época, como digo, quedarse quieto, perder el tiempo, observar, está penalizado. Los espacios de interacción en nuestras ciudades son pocos y están compartimentados desde una lógica adultocéntrica. Espacios para niños y niñas separados y bancos para personas mayores, porque se dan cuenta, tenemos instalaciones, pero como decía Matilde, son burbujas muy mal pensadas la mayoría, otras no, por supuesto, y que están absolutamente aisladas de la mayor parte de la sociedad. Hay centros sociales en Cantabria de mayores que todavía no se han abierto a día de hoy, a pesar de que presionamos y pataleamos, pero no se han abierto. Vivimos en una ciudad que, por ejemplo esta, donde llueve bastante, donde no hay espacios cubiertos prácticamente, excepto que sean espacios privados por los que tienes que pagar. Habitamos ciudades sin baños públicos y resulta que tomamos diuréticos, por ejemplo, ¿no? Pero ¿para qué vamos a salir a pasear si no puedo entrar a un baño o tengo que pedir un café para poder entrar a un baño? Vivimos en ciudades con residencias para mayores construidas desde lógicas industriales, no humanas, en edificios sin espacios comunes de relación de vecinas y vecinos, con edificios públicos de dimensiones y frialdad bíblicas. O sea, cada vez que hacemos un nuevo centro cultural, eso parece Mad Max, no parece un centro cultural. Entonces tú te acercas al centro Botín y no sabes si te están abduciendo, si va a llegar un marciano y te abduce, o si en esos espacios fríos de paredes blancas gigantes, sin un solo banco, no vaya a ser que la gente se siente, una persona que se cansa se pueda sentar a observar algo. No pongamos bancos, ¿para qué? Y en zonas residenciales, Valdenoj y demás, llenas de vallas muchísimas, espacios de interacción poquísimos y bancos para sentarse poquísimos. Es decir, que recogemos lo que sembramos. Tenemos la soledad que como sociedad nos hemos ganado. Ahora termino así, de verdad. La arquitectura del urbanismo que sufrimos no es culpa de arquitectos o de especialistas en urbanismo. Es solo el reflejo de un modelo de sociedad que fomenta el consumismo y el productivismo y que nos encierra en la vivienda, con la peligrosa ficción de que el mundo digital y las pantallas nos pueden solucionar todo. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos mucho en inclusión digital, nos negamos a dar clases virtuales, porque es lo que faltaba. Que le digamos a la gente mayor que se quede en casa, que ya se lo pasamos por Zoom. Hombre, es un poco fuerte, ¿no? Pero es la moda. La soledad no deseada encuentra abono en este modelo. La buena noticia es que los cambios atrevidos en materia de urbanismo y arquitectura sí pueden empujar otros cambios en el modelo. Y lo hemos visto en muchas ciudades y en muchos lugares. Hay cambios arquitectónicos y cambios urbanísticos que realmente impulsan cambios sociales. Y está más que demostrado. Yo ahí no solamente rompo una lanza, sino que animo a insistir en ese camino. Tenemos ejemplos de sobra, pero por desgracia siguen siendo casos aislados. Premiamos el esfuerzo por romper la dinámica, pero aún no hemos conseguido crear comunidades urbanas donde la escala humana, la participación y la experiencia pesen más que los criterios economicistas, meramente estéticos o políticos. En resumen, tenemos muchísimo trabajo y no solamente para las personas mayores. Me preocupa mucho más el dato de que el 31% de los jóvenes se sientan solos, porque es una sociedad con un problema muy grave, que las personas mayores que... Quiero romper una lanza, siempre ponemos los vídeos dramáticos, nosotros también a veces. Pero nosotros nos relacionamos al año más o menos con entre 3.500 y 4.000 personas mayores de Cantabria. Y de verdad, quien quiera ver vitalidad, proyectos de vida, energía, aporte, que venga cuando quiera.
O sea, no es la mayoría de la gente mayor la que está triste en casa tomando el café con un muñeco hinchable. La mayoría de la gente mayor, os pongo un ejemplo y ahora si termino, Lucrecia, la acabamos de entrevistar, 102 años, nunca ha salido de su prao, donde sigue siendo ganadera y donde tiene su huerto, 102 años, y cuando queráis venís a visitarla con nosotros a Villacarriedo. Una máquina más feliz que las castañas, relacionándose con todo el mundo y no la para absolutamente nada. Prefiero quedarme con esa imagen y atender a la otra, obviamente. Gracias. Bueno, ¿me oís? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Moisés, por la invitación. Y para mí es un honor estar aquí en mi patria de mi infancia. Fantástico, o sea que hoy ha sido el día perfecto. Bueno, después de estas dos intervenciones, pues yo ya no sé qué decir, porque yo estoy de acuerdo con todo. Entonces, estando de acuerdo con todo, yo creo que, y por lo menos cuando yo empecé mi estudio acerca del envejecimiento y la arquitectura, creo que hay que tener bastante claro los datos que estamos manejando, ¿no? Entonces, en España hay 4,7 millones de hogares unipersonales de todas las edades, de los cuales aproximadamente 2 millones pertenecen a personas mayores de 65 años. En esos hogares unipersonales, a ver, la gente en España todo el mundo dice, no, la persona mayor está sola, vive sola. No es cierto, la persona mayor vive en pareja hasta que uno de ellos falla. ¿Qué nos pasa? Las mujeres vivimos más años, en peores condiciones, pero más años, con lo cual hay muchas mujeres viudas mayores. Esa es la realidad. A partir de los 80 años empieza un declive físico, que en muchos casos no está, es un 5% aproximadamente de las personas que llegan a tener una discapacidad severa o necesitan cuidados de larga duración, y en general suelen ser mujeres las que, porque son las más mayores, o sea, estadísticamente es así. La mujer, ¿qué ha pasado con ella? La mujer es, a ver, yo estoy de acuerdo con que esto es un estereotipo de señora, que no todas las señoras son como ella, pero hay muchas señoras de esa generación que sí que han vivido como ella. Es que eso es lo triste, que esa realidad existe también. Entonces, ¿qué nos ha pasado? O sea, pues nos ha pasado que es verdad que venimos de una tradición, de una sociedad en que la mujer ha llevado la carga de cuidados, de trabajo, de que encima envejece sola, en peores condiciones, con peores medios económicos, con peores jubilaciones, con peor capacidad económica y con menos estudios, con lo cual es la tormenta perfecta. Cuando hablamos de que la soledad es un fenómeno que afecta a los mayores y que generalmente lo solemos mirar en ese sentido, no afecta a los mayores, nos afecta a todos. Y el grave problema es que nuestra sociedad dentro de 20 años va a haber, pues si ahora estamos en 9 millones de personas mayores de 65 años, en 2050 se habla de que serán pues, del orden de 15 millones, o sea, el 35% de la población va a ser mayor de 65 años, que va a repetir, esperemos que no tanto los modelos que conocemos, pero sí que es verdad que repetir situaciones que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Qué nos pasa? La arquitectura y el urbanismo somos lentos, porque nuestros procesos de diseño, hasta que o sea, eso no hay que preguntarle a nadie, pero cuando se habla de que se hace un planeamiento, un edificio, pues se tarda muchos años en conseguir hacerlo. ¿Y qué nos pasa? Y eso es una de las cosas que denunciamos en nuestra fundación, que o nos ponemos las pilas ya o cuando lleguemos a 2050 estamos muertos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una población muy envejecida, cada vez vivimos más años, con lo cual tendremos muchas personas mayores de 85 años en un estado que no sabemos cuál va a ser y no estamos preparados ni a nivel edificios ni a nivel urbanismo para ese tipo de sociedades. ¿Qué pasa también? Pues que desde la arquitectura, o sea, los espacios en los que vivimos son condicionantes de nuestra sensación de bienestar, de nuestra forma de relacionarnos, y nunca hemos diseñado para una sociedad que necesitaba socializarse. Es decir, estos jóvenes que hoy se sienten solos, dentro de 20 años tendrán 55 años y se seguirán o sea, el problema va a ser más grande todavía. Y estoy completamente de acuerdo. ¿Qué nos ha pasado? Pues nos hemos dedicado, sobre todo en un boom inmobiliario como en este país, a hacer edificios que lo que contaba era el metro cuadrado de vivienda. Con lo cual, los portales mínimos, los ascensores mínimos, los espacios de relación mínimos, los lugares de esparcimiento mínimos, los parques, hoy, por favor, imposible, una zona verde. Pues eso es lo que tenemos ahora. Tenemos un modelo que vino de antes en el que se alababa la juventud, la movilidad, el éxito y la producción. Cuando nos encontremos con unas... O sea, no hay procesos participativos, tampoco estoy de acuerdo en eso. La gente sabe muy bien lo que quiere. Lo que pasa es que todavía no tenemos cultura de participación. Cuando se hacen, por ejemplo, experimentos en una plaza y se les da a los vecinos la posibilidad de actuar sobre ella,
salen ideas muy innovadoras, muy buenas y la gente se apropia de esos espacios. Hoy en día, y gracias a la pandemia, que es horrible lo que nos ha pasado, gracias a la pandemia la gente se ha empezado a dar cuenta de que tenía un vecino y que a lo mejor necesitaba algo y que su casa, su espacio vital o donde vivía era malísimo porque su terraza que la había cerrado, pues fíjate qué horror, que necesito tener un espacio donde tocar el sol. Y el patio que tenían los de al lado, que fíjate qué suerte, que tenían algo de verde y yo no tenía absolutamente nada de verde. Eso está haciendo un cambio en la mentalidad de las personas que requieren espacios mejores. Ahora mismo en las grandes ciudades se está empezando a hablar, en París, Ana Hidalgo, la alcaldesa, ya está empezando a hablar de la ciudad de cercanía, la de los 15 minutos, donde tú a 15 minutos andando puedes conseguir todo. En Barcelona se está comenzando con el tema de las superillas, que es dividir la ciudad en realidad en pequeños pueblos. Están dividiendo en unidades de 10.000 personas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ese modelo de gestión de cercanía con poca movilidad, que es mucho más sostenible, que encima las personas conocen a sus vecinos y conocen, pues al final es donde estamos, o sea, ahora mismo esa es la discusión y el debate urbano, lo que se está hablando ahora mismo. Que lo consigamos hacer, ojalá. Yo llevo desde el año 2015 peleando en todos los foros que voy diciendo que el futuro está en pensar en la óptica de una sociedad longeva, que no envejecida, y hombre, me está costando, pero que yo creo que ese es el futuro, un futuro muy positivo, además, porque como todo está mal, intervenir en eso va a ser muy fácil. Las residencias no funcionan. ¿Cuántos arquitectos hay que podemos coger? O sea, programa de necesidades, convertir esto en un centro, un hogar de verdad para esas personas, disminuir a 12 personas por unidad. O sea, es que todas esas cosas, o sea, ya sabemos cómo hacerlas. Lo que pasa es que todavía no tenemos esos encargos. El otro día yo estuve en una reunión que estaba en el IMSERSO y decía que están preparando un plan general de conversión de todas las residencias de mayores en unidades más pequeñas. O sea, no sé dónde están esos concursos de arquitectura. A los colegios de arquitectos yo creo que todavía no han llamado, pero que estamos deseando como profesionales el poder intervenir porque sabemos que esos espacios son erróneos desde nuestro propio ejercicio de la profesión. Y me quedo aquí y os dejo. Buenas tardes. Sí. Bueno, yo iba a centrarme un poco en el aspecto del espacio urbano, ¿no? En el aspecto del espacio urbano, ¿no? Tanto en la edificación como y desde la perspectiva soledad, espacio urbano, la ordenación del espacio urbano. He hecho una consulta, una encuesta informal con colegas y lo que me he encontrado es con una sensación como de escepticismo y de cierta alarma, ¿no? En general se ha pensado, y no es por excusar a los urbanistas, que aquí muchos sois del oficio, ¿no? En general lo que se ha pensado es que se ha visto esto como una carga más en los procesos ya con mochilas muy sobrecargadas, en los procesos de elaboración del planeamiento. Otro informe más, otra perspectiva más y otra oportunidad más de que los tribunales anulen los planeamientos que cuesta tantos años elaborar y aprobar porque falta el informe de Soledad o es deficiente el informe de Soledad, ¿no? Entonces un poco la reacción que ha provocado, y yo creo que es un buen indicador de cómo está la planificación urbanística en nuestro país, ¿no? Estamos más preocupados de ponerle todas las pólizas y todos los sellos que hacen falta que de resolver los problemas reales. Entonces, bueno, pues, este tema pues, me parece, por ese motivo, pues creo que la felicitación a Moisés y a la Junta es obligada, ¿no? Porque es necesario que se aborde desde una mirada nueva, una perspectiva nueva, un enfoque nuevo al trabajo que estamos haciendo, porque es la forma de que la profesión devuelva a la sociedad o sea útil para la sociedad, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Yo la primera cuestión que pongo sobre la mesa es ¿de qué hablamos cuando hablamos de soledad, ¿no? En relación con lo que decía Francisco, y yo voy a comentaros, es un estudio un poco redundante del Instituto Nacional de Estadística del 2018 y establecía que la soledad social en los mayores de 80 años es del 35%.
En los mayores de 65 años, del 29%. Y a mí lo que me ha llamado la atención es que ya ha salido ahora en la mesa, en la franja de edad entre 20 y 39 años es del 26%. Si en lugar de hablar de porcentajes habláramos de datos absolutos, los que estarían en primer lugar son esta franja de edad de entre 20 y 39 años, que son 3 millones de personas, según este estudio del INE, sufren soledad social. Sin embargo, habitualmente se asocia el concepto de soledad al concepto de envejecimiento, ¿no? Y bueno, esto ha salido aquí en esta mesa, pero sí consultamos páginas de instituciones públicas que hablan de la soledad, la franja de edad a la que se destinan todos los programas públicos tienen que ver con el envejecimiento. Yo creo que el fenómeno de la soledad es un fenómeno muy poliédrico y que requiere tratamientos muy dispares. No podemos identificarlo como un único problema si queremos encontrar soluciones eficientes para las distintas vertientes que tiene este problema. La segunda pregunta que me hacía es ¿de qué hablamos cuando hablamos de urbanismo? Porque por experiencia, pues sé que el urbanismo no es ninguna panacea. El urbanismo real, ciertamente, a lo que nos dedicamos es algo más parecido a las finanzas que a otro tipo de cosas. O sea, cómo se consiguen que las actuaciones esas que tienen no sé cuántos, un trocito de parque o un viaducto o una pasarela, o no sé, sea viable económicamente, con respeto de los derechos de los propietarios que tienen que ganar dinero. Y sobre todo es una hoja de cálculo. Es el trabajo fundamental que hacemos. Y estamos en condiciones pues, dificultosas o estamos malamente preparados para abordar una cuestión como la que es el reto que supone el tratamiento o la habilitación de soluciones que mitiguen los problemas de la soledad, ¿no? Por eso a mí me ha recordado, pensando un poco en esta mesa redonda, me ha venido a la cabeza una frase de Jangel que me parece que resume bastante bien cómo es el urbanismo que tenemos, no el que deberíamos tener, sino el que tenemos, ¿no? Jangel dijo que sabemos más de los hábitats adecuados para gorilas de montaña o tigres tibetanos que de lo que sabemos sobre los hábitats adecuados para el Homo sapiens. Y yo creo que ese es un diagnóstico bastante acertado, ¿no? Sí me gustaría, para acabar, como recordar o poner sobre la mesa una buena práctica que creo que puede ser inspiradora y que nos puede abrir el camino, indicar por dónde podemos empezar a trabajar, ¿no? Y es la incorporación al urbanismo de la perspectiva de género, ¿no? En una primera época lo que se provocó fue una resistencia, ¿no? Una resistencia de ¿qué tiene que ver el urbanismo con la perspectiva de género? Pues nosotros nos dedicamos a otra cosa, ¿de qué nos están hablando, ¿no? Y poco a poco, bueno, todavía hay muchas actitudes resistentes, ¿no? Pero poco a poco se ha ido viendo la oportunidad que ha supuesto para el urbanismo esta nueva mirada a la que nos ha obligado el tratar la perspectiva de género, ¿no? Y también de esta experiencia o de este proceso de aprendizaje, yo creo que también es destacable y porque puede ser un poco... me parece a mí que puede ser el eje por el que podemos progresar, el enfoque de que y bueno, también es un poco recordando los postulados de Jangel, ¿no? El enfoque de que si somos capaces de pensar cuando dotamos soluciones, somos capaces de pensar en los más desfavorecidos, seremos capaces de encontrar soluciones realmente inclusivas y soluciones en las que quepa el tratamiento de los cuidados, lo que decía ahora Paz. Es decir,
Claro, desde que hemos empezado a hablar de la perspectiva de género, ha sido lo que ha abierto la espita, es mi visión de esta experiencia, ¿no? Lo que ha abierto la espita, lo que nos ha permitido empezar a descubrir que lo importante son los pequeños espacios urbanos de estancia y sobre todo de proximidad. Es muchísimo más útil una pequeña plaza en una zona residencial que un gran parque urbano de concurso que sale en todas las revistas. Entonces, hemos empezado a darnos cuenta precisamente, y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pues porque a la mujer se le sigue cargando con la principal tasa de actividades de cuidados, y los cuidados demandan proximidad, demandan entornos. Y yo creo que es una buena la incorporación de la perspectiva de género al trabajo de los urbanistas es una buena muestra de cómo podríamos abordar este tema de la soledad y el urbanismo, entendiendo, como decía al principio, creo yo que cuando estamos hablando de soledad estamos hablando en realidad de dependencia, ¿no? De personas que necesitan cuidados. No solo personas mayores. Yo ya moderar esto, no sé ustedes cómo lo verán. A mí, yo no sé por dónde se modera algo con aportaciones tan ricas. Me parece que voy a añadir una bibliografía con citas de Jangel, con citas de Balzer, porque los ponentes, desde luego, nos darían referencias muy ricas. Creo que lo mejor es que abramos el turno de preguntas. Me llama la atención algunas palabras y algunos conceptos que yo creo que incluso desde ópticas distintas los ponentes pueden coincidir en la necesidad de una mayor calidad del entorno urbano, desligar la soledad de la edad, sino asociar la soledad no deseada como un efecto secundario de una sociedad quizás menos solidaria. Si a la solidaridad parece que le empezamos a quitar letras y nos acabamos quedando solos, da igual que no llegues a mayor. Y luego esa necesidad, por otro lado, del cuidado y la inclusión y la atención mutua, ¿no? Quizás en esta primera impresión de que tenemos una sociedad tan llena de personas solas, quizás es el punto de arranque necesario para una nueva vecindad, una nueva colaboración, unas nuevas relaciones sociales que nos favorezcan ese llegar a mayores con esa actividad de los 102 años llenos de sentido, ¿no? Quizás lo que hemos favorecido el otro día, mirando temas del tema y vídeos posibles, vi un documental espeluznante en Movistar, no sé si conocen, que se llama La teoría sueca del amor. Que plantea un poco como una sociedad que ha alcanzado cotas tan altas de bienestar social o el estado del bienestar, cuando se ha institucionalizado ese bienestar, sin embargo, se han conseguido cotas pues de desagrado, de desánimo, no sé, o de falta incluso de relaciones personales en vez de relaciones sociales más institucionalizadas, no sé. Quería añadir una cosa, y es que hay una soledad asociada a la edad que a mí me parece absolutamente razonable. Yo cuando hablo con mi madre y me dice que se siente sola, le digo, pues claro. O sea, tiene muchísimos años, buena parte de su entorno ya no existe, buena parte del mundo que conocía no existe, y lo que tiene que hacer es aprender a gestionar esa soledad. Quiere decir que tampoco podemos, esta sociedad de la felicidad extrema, en la que te tienes que morir con 104 años feliz, con un plan de vida y bailando la jota, pues hay veces que no, y no pasa nada. Quiero decir que la vida es dura y a veces, sí, llegas a cierta edad y por mucho que hagamos espacios amables y demás, no vas a mitigarlo. O sea, también hay que, ni el urbanismo, ni la arquitectura, ni los servicios sociales tienen solución para todo, ni lo pueden tener. Entonces, si hacemos ciudades amigables, quitándole apellidos, yo creo que Paz iba por ahí. No hace falta que sea para personas mayores, ni para niños, ni para ciudades amigables, que tengan en cuenta la diversidad en toda, que lo decía Nacho, ¿no? Ese carácter poliédrico es que no hay dos personas iguales al final y no hay dos necesidades iguales. Si avanzamos en ese camino,
nos beneficiaremos todos, mayores, jóvenes, niños, pero es un camino de ver como el conjunto. Perdón por el matiz. Yo solo quería añadir una cosa. A ver, hay un estigma con respecto a la edad. Hay una cosa que se llama edadismo, que todos conocemos y que está metido en nuestro ADN. Entonces, hablamos de una persona, o sea, aunque no queramos, tenemos asociadas una forma de hablar, unos topicazos que asociamos a la vejez, pues que la vejez es una enfermedad, por ejemplo. Eso, y no lo es, está demostrado que no es una enfermedad. Entonces, el problema está en que si nosotros asociamos soledad con vejez exclusivamente, estamos añadiendo un estigma más o un edadismo más al tema de la edad. Y al final, el problema está en que si dices, no, es que a los mayores hay que darles ahora casas buenas, y es que a los mayores hay que ponerles unas residencias buenas, y es que no sé, empezamos otra vez en el mismo círculo. Y al final, una vivienda buena para mayores es una vivienda buena para mayores, para niños, para jóvenes, para parejas, para quien sea. Una ciudad amable es buena para mujeres, para hombres, o sea, es el diseño centrado en la persona, que al final somos todos personas y para todos nos va bien. Lo que no se puede hacer es dar soluciones, como hemos hecho hasta ahora, que decíamos, mayores, ¡pum!, una residencia de 600 personas. En Madrid está la Gómez Bueno, que tiene 640 personas en una residencia. Es horrible, o sea, es como una cárcel, además un panóptico, así, un edificio horroroso. ¿A quién se le ocurrió en un momento dado decir, encima está en una rotonda, en un nudo de autopista? O sea, no se puede acceder, es horrorosa. Dices, ¿a quién se le ocurrió meter ahí a esas pobres almas? Que es que, bueno, en la pandemia han caído como chinches, pero es que el diseño es de verdad horrible. Pues eso es malo para ellos, pero para cualquier persona joven la metes ahí y se deprime, o sea, es lógico. Entonces, no hay que asociar que porque hagamos algo de mayores es ortopédico, es para ellos, es bueno para todo el mundo, porque pensar desde esa óptica, primero nos hace empáticos, nos hace sociales y creo que con herramientas arquitectónicas, o sea, con ofrecer calidad, automáticamente mejoras esa sociedad, porque la gente se implica, jóvenes, mayores y quien sea. Sumándome a este planteamiento vuestro de que la soledad no es solo de mayores, bueno, los estudios están ahí. Cuando se quiere identificar, son las personas jóvenes, pensad en los índices de suicidio, son las personas jóvenes y las causas. Tendríamos sociológica, clínicamente, que enumerar una serie de ellas. Son las personas migrantes, porque han migrado sin su estructura familiar en muchas ocasiones y por lo tanto falta un soporte clarísimo. Son desde luego los refugiados que se han ido desestructurando en su marcha nómada y luego son las personas mayores. ¿Por qué se habla tanto, a lo mejor, tanto más de las personas mayores? Porque en el caso de la soledad por aislamiento, por factores físicos, sociológicos, yo no me he querido meter en ese tema porque quedaría como muy teórico, es porque según vas pasando años, como muy bien has dicho, vas perdiendo cosas. Yo asocio soledad y pérdida cuando hablo. Y entonces, ¿por qué? Porque eso nos permite a todos decir ¿qué hacemos para sustituir unas pérdidas? Claro, cuando reduces tu familia, cuando te quedas viudo, cuando te quedas viuda, entonces aparecen la necesidad de las redes, de las universidades de mayores, de las redes de ocio, de convivencia, etcétera, etcétera. Y los estudios, yo creo que van apareciendo estudios en España, pero en general se dice, en España faltan estudios. Bueno, pues vamos a ver lo que han hecho los europeos. Los estudios de los europeos acaban concluyendo que las soledades para todos los colectivos y centrado por el crecimiento en el futuro de personas mayores, hay dos temas que tenemos que tener en cuenta. Primero, déficit de participación, por lo tanto es déficit de una sociedad democrática, de una sociedad comunitaria, de una sociedad que se organiza participativamente, y déficit de niveles de bienestar. Y en dinero, tú lo has dicho muy bien cuando decías, es que a veces es un pensionista con la pensión máxima del sistema de la seguridad social siente menos soledad que una pensionista viuda con una pensión que está al 60%. Está clarísimo que los recursos económicos es una realidad, pero a la vez también son otros recursos. Y lo vemos ahora cuando se dice, por hablar de cosas que sé que os afectan, cuando se hablan de las nuevas viviendas, que
que a veces no es solo mejores viviendas, ¿no? Cuando aparece, es que en un momento donde hay que hacer frente a la soledad, las viviendas compartidas. ¿Os acordáis cuando en los años 80 pusimos en marcha esa idea de que los jóvenes universitarios en las ciudades universitarias vivieran con personas mayores y ahí había ya un intercambio de afectos, de compañía, incluso hasta de recursos? Yo ahora cuando he oído que se habla de 200 no sé qué euros a los jóvenes en no sé qué situación, digo, si esto podía servir para ser un intercambio de rentas entre personas que ya solas tienen casas más grandes y pueden vivir con personas estudiantes. Cuando se habla de los pisos tutelados, claro, si haces un piso tutelado aquí y luego el siguiente paso de una residencia de calidad allá, ya estás desorganizando una realidad, pero ese es un tema. O cuando ahora todo el mundo habla de los senior cohousing, pues claro, lo vas a investigar y descubres que son mujeres bien formadas, profesionales y con renta que dicen que yo me quiero organizar mi futuro y me lo quiero organizar con calidad. Entonces, todo eso hay que meterlo en el análisis para evaluar adecuadamente. Pero es verdad que lo poliédrico de los colectivos de soledad van desde jóvenes a personas, sobre todo migrantes y refugiados con estructuras debilitadas de convivencia y de familia, y luego de forma creciente los mayores. Y que el concepto que tenemos que tener en cuenta es sustituir pérdidas. Por ejemplo, yo a veces cuando me reúno con organizaciones empresariales, incluso con sindicatos y con empresas, digo, voy a poner un ejemplo, Endesa o la Telefónica, pero qué buenas organizaciones de extrabajadores que teníais. ¿Y eso por qué lo habéis dejado morir? Sí es importantísimo que exista asociaciones de extrabajadores que siguen pudiendo tener denominadores comunes en las que se encuentran, pero a la vez como la legislación ahora dice, oiga, que no puede haber asociaciones solo de los de la Telefónica o los de Endesa. Bueno, pues ahora se pueden agrupar en unos territorios donde están ellos al servicio de una comunidad, ¿no? Eso me parece un tema importantísimo y sobre todo, bueno, yo creo, me sumo a tu reflexión, yo creo que es que aquí falta dar un salto a lo que es una sociedad de cuidados. Y la sociedad de cuidados es un reto. Y es un reto que hay que, es decir, pues los filósofos lo dejan bien claro, ¿no? Cuidar es un deber no solo de la ética femenina, sino de la ética y del deber democrático. Entonces, eso sí que va a implicar muchos cambios. Y si las mujeres feministas durante un tiempo hicimos un trabajo importante de que el cuidado es responsabilidad compartida, etcétera, etcétera, ahora yo veo que hay que dar un salto acerca de quienes cuidan. Me da lo mismo que esté feminizado, pero lo que no puede ser es que esté devaluado. Hay que empoderarlo. Entonces, ¿por qué cuando llegas a la sanidad y el porcentaje es más alto de médicas y de enfermeras, porque de pronto hay una presión para que esto puede ir frenándose su crecimiento económico, ¿no? Incluso, o los educadores, o el conjunto de los cuidadores? Es que lo que no puede desarrollarse en Europa es una sociedad donde quien cuida tiene infrasalarios. Y ese sí que es un reto transformador de la sociedad. Una sociedad cuidadora es una sociedad que respeta ese objetivo y que además lo integra de una manera clara. Bueno, no sé si sirve. A mí sí, bueno, y voy a dar mi opinión no como urbanista ya, sino en relación con la actividad de cuidados. A mí me gusta más que pensar en estructuras públicas o en sistemas propiciados desde la administración. Yo creo que deberíamos viajar más a conceptos, y me suma la palabra de Moisés, ¿no? A conceptos más de solidaridad y
y a generar estructuras sociales en las que la sociedad se autosatisfaga sus necesidades, ¿no? El que seamos capaces de compartirlas más que orientarnos a residencias. Yo estoy ahora, bueno, haciendo una pequeña colaboración como voluntario con una ONG. Bueno, es una ONG de Cabezón de la Sal, que lo que se dedica pues, es a vender cosas de segunda mano para recaudar fondos para financiar becas de estudio en Nepal, ¿no? Y después de la pandemia, pues yo veía a la gente que acudía con regularidad a comprar algún producto, ¿no? Y claro, allí es muy barato comprar un producto porque el precio tipo es €1. Un jersey, una camisa, €1. Si es una chaqueta, igual es un poco más, pero vamos, el precio tipo es €1. Y había gente que iba, pero que iba simplemente para socializar. Lo que pasaba es que allí a nadie se le pide el carné, a nadie se le pide qué condiciones tienen y no se le pregunta nada, a todo el mundo se habla con él. Entonces, era un centro de socialización que está totalmente al margen de las instituciones, afortunadamente. Porque claro, cuando esa persona, si va a bienestar social del ayuntamiento a pedir algo, lo primero que le dicen es que entre con el carné en la boca. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que pensar en soluciones más a ras de tierra, basadas en la solidaridad, el trabajo por la gente con la que convives, por los vecinos, más que en cosas complicadas, ¿no? de publificación o de defensa de lo público. Yo siempre he trabajado en la trinchera de lo público y creo que ahí, bueno, nadie me puede reprochar nada, ¿no? Pero creo que sería que la necesidad fundamental que tenemos es crear tejido y crear tejido social, ¿no? Organizaciones a pie de calle, donde pueda haber termómetros que identifiquen los problemas y que den soluciones sin demasiada formalización, ¿no? Como estamos en debate, yo creo que sí y que no. Es decir, sí hace falta un empuje público porque los pliegos de las obras salen de las administraciones públicas, porque todo sale de lo público, o debería salir. En este sentido, yo acabo de venir de Asturias, de conocer cómo en Asturias están haciendo un cambio del modelo de cuidados de una profundidad absolutamente brutal, y no es un plan de servicios sociales. Es un plan complejo de una red súper horizontal que implica profesionales, organizaciones, al servicio de salud, pero al servicio sociales, pero a cultura. Es decir, y he estado, conozco el borrador del plan que se va a presentar en, yo creo que unas semanas. Es un plan muy ambicioso de muy largo plazo y que primero va a lo conceptual y a lo estructural y después irá a cambiar las residencias, pero las residencias son un puntito mínimo, porque entienden que hablan de una sociedad de cuidados y no de dependencia, o sea, según la lógica de la dependencia. Nosotros que trabajamos en muchísimos ayuntamientos, son fundamentales. Es que el asociacionismo ha decaído terriblemente en nuestra sociedad, no ahora, llevamos mucho tiempo cayendo al piso, precisamente por el modelo que decía. El modelo de sociedad que tenemos es individualista, nos ha hecho cada vez más individualistas y, excepto en casos muy concretos, la gente se asocia poco y participa poco. Lo que hay que hacer también es que las instituciones públicas cambien la lógica de centros sociales de mayores, por ejemplo, ¿verdad? Que dejen de ser lugares como mucho para jugar a las cartas y tomarse el café, que está bien, pero se pueden hacer muchas más cosas, que sean coparticipados, que sean cogestionados, que no sean solamente personas mayores, sino que sean intergeneracionales. Es decir, desde lo público se puede hacer muchísimo. Desde lo privado, por supuesto. Yo trabajo en una entidad privada, es decir, y defiendo nuestro trabajo y el de mucha gente. Pero si no convencemos a los tomadores y a las tomadoras de decisión de lo público de que hay que cambiar el modelo, y hay que cambiarlo, como decía Matilde, profundamente. O sea, hay que dar pasos. Pues yo creo que vamos a ir muy lentos. y es una cosa lenta, ¿eh? Pero lo público tiene que estar. Y tiene que estar con cabeza. Y no se tienen que tirar lo que tú decías. Si habíamos avanzado en viviendas intergeneracionales para aprovechar esas necesidades mutuas y demás, ¿por qué lo hemos dejado de hacer? O se hace mucho menos. Si habíamos avanzado en tal camino, es como aprender también de cosas que hemos hecho bien, porque estoy seguro de que hemos hecho un montón de cosas bien. Yo hay una cosa que quiero añadir, y precisamente porque soy arquitecto, es que, a ver, si os dais cuenta cómo se está derivando la mesa, tiene una deriva más económica, sociológica y muy poco arquitectónica.
Y yo creo que los colegios los arquitectos en general hemos perdido el poder transformador. Nosotros tendríamos que estar en todas esas mesas. Por ejemplo, el cohousing, que la única comunidad autónoma que lo tiene regulado es Asturias, lo tiene regulado como un centro sociosanitario, no como vivienda. Y si estamos hablando de que las residencias tienen que ser viviendas, o sea, ¿qué estamos hablando? O sea, es que es todo, es un abordaje transdisciplinar, que es una cosa que en España es bastante novedosa, pero es que tiene que ser así. O sea, es transversal, porque los arquitectos, ¿qué dicen? O sea, yo no conozco a ningún arquitecto que se coja con un boli o con el ordenador y diga, voy a hacerle la puñeta a mi cliente, que se fastidie y que no tenga luz. Bueno, alguno habrá, pero a ver, nuestra profesión nos enseña a ser excelentes y a proveer a la gente de un conocimiento espacial que nosotros tenemos y sabemos hacerlo. Entonces, si a nosotros se nos quita ese debate y de repente solamente es asuntos sociales, es que es una tristeza, es que es un error de base, porque precisamente el espacio es importantísimo en cómo se desarrolla la vida de esas personas, o cómo mejorar una residencia, o cómo... O sea, creo que es muy importante que estemos ahí. Y es cierto que en los colegios de arquitectos no tenemos publicada la nueva ley esta de Asturias. Si o te interesa ese tema o no te enteras, o lo que te digo yo del inserso que van a cambiar los centros de residenciales. Sí que se tiene que empezar a permeabilizar eso. Como me interpelan directamente, voy a intervenir. Yo le doy un poco la razón a Nacho. Yo soy funcionario, además en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, me he reincorporado muy recientemente y tengo poca confianza en que lo público tenga la capacidad de tirarlo bastante, de ayudar seguro, que es necesario, pero no creo que los políticos respondan si no ven una tensión social suficiente, y los arquitectos al final también lo mismo, nos debemos a nuestros clientes y respondemos a una demanda que tiene que ser como más mainstream, más principal, más genérica en la sociedad, de que hace falta cambiar el modelo, cambiar la calidad del entorno construido para que sea más, ya me voy a quedar con tu palabra, amable, más amigable. De que las cosas que hagamos, esas pequeñas plazas, esas pequeñas iniciativas, tienen que responder más a lo que cada vecino, cada ciudadano tiene próximo. Y yo confío mucho en la iniciativa personal. O sea, me parece que cada ciudadano, como esa participación que quizás en España se echa a faltar, es siempre personal. En ocasiones es más eficaz cuando se hace asociativa, porque asumes una masa crítica o puedes preparar una participación más formal, pero la idea generalizada me parece que tiene que ser una convicción más extendida, y todavía no hay la conciencia concreta de que nuestras ciudades, nuestras casas, no las estamos utilizando bien. También, lo que decíais, por ejemplo, de compartir vivienda yo tuve una experiencia personal de dos vecinas que intercambiaron su casa. Me dejó absolutamente alucinado. Dos viviendas, del tercero y del primero, que intercambiaron su vivienda sin atender ni a sus hijos, ni a sus sobrinos, ni nada de esto, porque tenían un problema de movilidad que resolvieron por sus propios medios, sin ir a ningún notario, sin recurrir a... Y durante una temporada cambiaron sus viviendas. Entonces, yo sí que confío que vamos a ver en estos próximos años, y conforme más gente alcance esa longevidad con mayores niveles de educación, quizás con mayores niveles de renta, pero vamos a ir viendo soluciones innovadoras o iniciativas, pues como ese mercadillo que puede parecer informal, pero que tiene un efecto también multiplicador de cómo nos enfrentamos a los problemas con un modo quizás menos tasado, ¿no? Yo en los servicios sociales sí veo un poco esa cuestión como de que si no eres un caso extremo de necesidad, hay mucha gente que ni siquiera recurre. Pero yo creo que sí, porque igual que hemos dicho que todo es poliédrico, el enfoque de los problemas que son importantes, no quitemos a nadie de la escena. Como dice el lenguaje de Naciones Unidas, todos los actores son necesarios.
Y entonces yo digo, si ahora va a venir unos recursos de Europa, porque me gusta ser pragmática y descender, pues vamos a recoger todas las buenas prácticas que unas veces han sido lideradas por lo público, otras veces por lo privado, otras veces por lo mixto, otras veces por la solidaridad, ¿no? Si nosotros vamos ahora a Muros de Nalón, ya que has citado tú Asturias, te encuentras que una alcaldesa llama a la puerta de la comunidad, ella pone un buen suelo y entonces han construido 50 apartamentos intergeneracionales, 20 para jóvenes, 20 para personas mayores y los otros han quedado para 2 personas con discapacidad, 2 mujeres maltratadas, bueno, para ese componente más social. Y entonces de pronto oías a una consejera decir, es que esto es un modelo al que ir en las zonas rurales, y una alcaldesa que decía, yo lo que quiero es repoblación. Yo lo que quiero es que aquí se asiente, la gente no se vaya, quede y que el pueblo pueda seguir teniendo y la escuela no se cierre y lo otro. Vas a Cáceres, a Pescueza, ¿verdad? Y te encuentras ese maravilloso proyecto de que un pueblo de 200 personas, todas mayores, abren un centro de día y el centro de día sirve para todo. Todos van con su toalla de asistencia, han comprado un cochecito eléctrico, por cierto hay dinero de Europa para eso, y para los enchufes, un cochecito eléctrico que lleva la comida que se hace en el centro de día a la gente que no quiere ir al centro de día a comer, se lo lleva a casa, ¿verdad? Que está abierto todo el día ese centro, que encima como son ya tan mayores han hecho, como decirlo, una tira, yo digo una tira no deslizante, por cierto muy fea, de color azul claro. Han puesto asideros en todas las casas y desde el centro de salud al centro de mayores van agarrados y tienen y resulta que de pronto pues 10 personas más a trabajar en ese centro de día con los diferentes servicios, con el microbús, ¿no? O vas a Taramundi y te encuentras que ahora la gente, yo cuando me lo contaron dije, parecéis Lorca y la Barraca, es decir, la proximidad y entonces con el microbús y con la DKV, la furgoneta, pues van a llevar, pero es que ahora están llevando a los pueblos la tablet para que las personas mayores hablen con sus nietos, resolviéndoselo todo. El voluntariado también, porque el departamento. Hay tantas experiencias estupendas que, como tú muy bien decías, son buenas prácticas que tenemos que poner en valor y aprender todos para lo que hay que hacer de una sociedad que cuide más. Y yo digo, se necesita un pacto. A mí, actores protagonistas me parecen los ayuntamientos en este momento, la administración más cercana a la gente. Pues intentar que tenga espacios del dinero que le corresponda de esos millones a Cantabria, sentarse con la Federación de Municipios de Cantabria para dialogar sobre qué se puede hacer. El colegio tiene que ser, si no le llamen, que llame él a la puerta. Es decir, que llame a la puerta y diga, yo tengo algo que decir. Y la universidad y diga, yo tengo cosas, yo tengo sabiduría aquí acumulada y quiero hacer. La fundación, nosotros podemos hacer. Y entonces un poco intentar hacer un pacto y unas alianzas. El otro día, en mis tiempos, en los tiempos que yo he sido diputada en esta región, no existía eso. Pues he visto en el organigrama del gobierno que existe un observatorio de la vivienda y del suelo de Cantabria, que se supone que hace estudios. Pues a lo mejor de esta reunión se puede decir, oiga, está muy flojito eso, ya lo he visto, ya he visto, a lo mejor es un bluff. Bueno, pues que lo cierren. Pero si no decir, oiga, ya que están ustedes un poco parados y salimos de la pandemia, ¿qué le parece si hacemos unas jornadas? En el Colegio de Arquitectos hemos hecho una. Podemos reflexionar sobre los hogares de los mayores, los equipamientos públicos y qué cosas hay que hacer. Y cómo mejorarlo en lo que se ha dicho, para que esté abierta la comunidad y la comunidad pueda llegar a esa burbuja y no sea una burbuja, ¿no? Las universidades con los estudios, una comisión de trabajo en la Federación de Municipios de Cantabria, un decir al Parlamento, señores, en la Comisión de Vivienda, convóquennos, queremos hablar con ustedes y a ver qué hacemos. O como tú muy bien decías, si acaban de entregar un documento que recoge
qué cosas concretas hay que hacer para mejorar las prestaciones de la dependencia y los equipamientos de la dependencia, pues oiga, el Consejo Interterritorial es de las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Pues por favor les pedimos que se pongan de acuerdo por el interés general del país y de las personas. Y entonces la mesa de diálogo social, pues vamos a decirle a la COE y a la UGT y a comisiones, que son los que están en esa mesa, señores, aquí estamos nosotros para opinar también y darles nuestras ideas, pero esto es muy importante. Y la mesa de diálogo civil, donde están las grandes ONGs, el tercer sector, la economía social, pues oiga, vamos a trabajar conjuntamente. Eso hecho a nivel estatal y a nivel de cada comunidad autónoma, diciendo, yo con mis saberes puedo aportar aquí y poliédricamente todos podemos acabar en una mirada que construya futuro y la nueva sociedad, pues a mí me parece muy, muy importante. Y os animo clarísimamente. Y el presidente de la Asociación de Cantabria, que es el doctor... no te veía, Fernando. Pues estará encantado porque tenemos un equipo altamente cualificado y encantado de contribuir y apoyar a esto que me parece que es muy importante. Y vosotros tenéis mucha capacidad en este momento. Hay a veces que en la oración principal hay unos protagonistas más que otros. Pues los urbanistas y los arquitectos con la ciudadanía, yo creo que estáis en un momento importantísimo por lo que ha dicho Europa que es necesario hacer, por lo que ha dicho Europa que va a haber dinero para que se haga. Entonces, eso es muy importante. Yo vivo en una calle de Madrid que, por decisión del anterior gobierno, se peatonalizó. Si alguien ha estado por Madrid, de lo que se llamaba el barrio obrero del distrito de Salamanca, que nació después de la guerra y ahí vivían los lecheros cántabros. Y entonces allí y los panaderos y tal y cual, y lo llamaban el barrio de la Despensa de Madrid. Pero eran de casitas de 2 alturas, no se permitía más edificabilidad y calles un poco estrechas. Han empezado a peatonalizárnoslas algunas. Bueno, no ríais, pero en un tramo de mi calle los bancos miran a la pared. Y cuando yo pregunté, ¿por qué los bancos miran a la pared? ¿Por qué no habéis puesto 3 juntos en una esquina para que nos anime a sentarnos? Dice, es que hay un colegio y los padres mirando ven cuándo salen los niños. Digo, pues los padres ven cuándo salen los niños del colegio perfectamente sin poner el banco mirando a la pared, que parece que estáis castigando a los ciudadanos. Son cosas tan sencillas que si se participa entre todos, se piensa entre todos y se resuelve entre todos. Yo quería añadir que, a ver, en España está el programa de ciudades amigables, ciudades y municipios amigables con las personas mayores, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta de este programa es hay que... 200 sí, catalogados. Cuando yo empecé mi estudio eran 69 y ahora ya estamos 200, en 203, me parece, sí. o 193. Sí. Lo más, a ver, a mí lo que más me gusta de este programa es que primero se hace un análisis, que es lo más interesante de todo. Bueno, aparte de que se ponen... Claro, entonces, en ese análisis se pregunta a las personas mayores, o sea, hay una serie de encuestas que están todas súper sistematizadas y súper bien hechas. Entonces, se pregunta no solamente a los técnicos y a los sociólogos y a los asistentes sociales y a los que trabajan ahí, a los médicos, sino al propio objeto, que son las personas mayores. Entonces, preguntan sobre, por ejemplo, seguridad, sobre participación, sobre vivienda, sobre servicios públicos, sobre sanidad, sobre muchísimas... Es muy grande el abanico. Con eso se sacan unas conclusiones y se intenta hacer unas mejoras, se proponen unos proyectos, se hacen esos proyectos y después, al cabo de 5 años, se revisa otra vez el plan para ver cuáles han dado resultado, cuáles no, si las demandas han cambiado. O sea, es muy interesante. De las comunidades autónomas que lo llevan más avanzado, porque llevan más tiempo haciéndolo, es País Vasco. Y entonces, cuando yo hice mi estudio, me leí todas las encuestas tanto de entornos rurales como urbanos de las demandas de las personas mayores con respecto a la ciudad. Todos coincidían en lo mismo. Más bancos, más baños,
aceras, mantenimiento de aceras, por supuesto calzadas y todo esto, menos ruido y falta de accesibilidad a ocio y a espacios de, ¿sabes?, de pues, universidad, cosas de este tipo. O sea, generalizado. O sea, hacer un urbanismo como alcalde de colocar unos bancos bien puestos es que no es una cosa tan cara. O sea, el mantenimiento es caro, es cierto. O sea, mantener una ciudad no es barato. Pero ubicar en sitios concretos sombras y poner baños no es un presupuesto que diga, bueno, es imposible, tenemos que hacer un... O sea, cualquier presupuesto de un ayuntamiento medio se puede permitir eso. Pues es inaudito. Si todo el mundo reclama lo mismo, mejor iluminación también, decían que estaba mal iluminado. Pues no son cosas tan complejas de hacer, o sea, son bastante sencillas. Y que no se hagan, pues es que es sorprendente, porque todo el mundo demanda lo mismo, no es que haya divergencia, es que coinciden. Yo creo que coincide bastante lo que dices del diagnóstico de lo que falta. Generalmente es una atención a la escala próxima, que mencionaba Nacho, y a cosas como muy básicas. Sí, sí. Que no parece que sea tan difícil que nuestro entorno sea favorable a la convivencia, y probablemente la participación para estas cosas, sugerir dar la vuelta a los bancos, ni siquiera requiere una inversión añadida a la que los ayuntamientos suelen hacer. Es hacer prácticamente lo mismo con más cariño, más cuidado. Y preguntando. Y preguntando, ¿no? No sé si alguien del público tiene alguna pregunta que quiera desarrollar los ponentes o... Yo quería añadir un tema, porque... Perdón. Casualidades de la vida, este año he colaborado con un proyecto precioso de una artista que se llama Marta Fernández Calvo. Esta ha ganado el premio de la Fundación La Caixa de Art for Change, ¿no? Son proyectos artísticos que se supone que son para cambiar cosas socialmente. Y esta chica se presentaba con un proyecto que se llama Cuidadores Invisibles. Entonces, esto era también post-pandemia. El proyecto en diciembre se sacará a la web y se presentarán los resultados, pero así resumiendo un poco, ella lo que propuso era comprar 10 tablets, porque claro, era todo tiempo de pandemia, y buscar en una zona de Madrid donde hay gente que tiene problemas realmente de vulnerabilidad social por temas de cuidados y de gente que se encarga de cuidar a otras personas, darle esas tablets a esas 10 cuidadores. Y nos llamó a 4 amigas, una chica que ella trabaja con la voz, otra que es artista de danza y de cuerpo, expresión corporal, y a mí como arquitecto. Y nos embarcó en una aventura que fue guiarlas durante 6 meses a todos esos cuidadores que ellos no pueden salir de casa porque están cuidando a otra persona y no tienen medios para descargar su cuidado en otras personas. Y entonces, a través de talleres específicos online, intentar que de alguna manera su forma de ver el cuidado, su vida cambiase un poco, ¿no? Y bueno, aparte que el proyecto ha sido maravilloso y hemos conseguido objetivos que ellos mismos han creado, ellas mismas, porque todas son mujeres, la mayoría cuidando a personas con Alzheimer y mayores, en general sus madres, en viviendas que no tienen ascensor ni nada por el estilo, a lo mejor un cuarto sin ascensor, y personas que contaban que llevaban a lo mejor su madre sin salir de casa pues 8 años, así de tirón. O sea, situaciones realmente dramáticas. Pues ha sido precioso el proyecto porque lo que intentábamos era trabajar un poco con los deseos o con los sueños, ¿no? Pues intentar que como cuidador encuentres un espacio en tu propia vivienda, como cuidador quieras tu cuerpo, como cuidador quieras el cuerpo de la persona a la que cuidas. Y al final, una de las cosas, bueno, no sorprendentes, pero que a mí me han hecho reflexionar mucho, y sobre todo hoy pensando en la soledad. Una persona mayor, a lo mejor con discapacidad, se puede sentir sola o aislada socialmente, pero un cuidador, en general mujer, se siente muy solo. O sea, agotados y solos. Ellas se sentían solas. Su único comentario por las noches era, me siento sola. Escribían a las 3 de la mañana porque teníamos un grupo de WhatsApp, me siento sola. Hoy he ido al médico, no sé qué, no tengo no sé cuántos. A mi madre se le ha caído la dentadura y ya está masticando porque tiene Alzheimer, no sé qué, y entonces no tengo dónde ir. Y era increíble, gente que no tiene recursos, que no puede salir, la red de apoyo que se hacían. Es que a lo mejor otras escapadas decía, pues nada, llamo a mi vecina, yo me acerco a tu casa y te llevan todo esto con COVID y sin vacunar. O sea, impresionante. Y hay que pensar también la reflexión de que, o sea, un poco al hilo de lo que decías tú, que muchas de las personas que se sienten solas son gente que viene de otros países a
a cuidar a mucha gente aquí. Esa gente es que tiene el doble síndrome, el síndrome de estar solo porque te sientes solo, porque estás desarraigado, y el síndrome de estar cuidando solo a alguien tú, porque esas situaciones son muy duras. Entonces, esa soledad yo creo que también es una para reflexionar y que realmente pasa en situaciones muy límites, con personas que lo están pasando francamente mal. Y como arquitectos, nuestro taller, cuando se pueda, os lo haré público porque fue muy bonito, porque les dibujé todos sus sueños, les hice unas viviendas nuevas, les regalé unos planos, pero que son realidades con las que tú normalmente no cuentas o no trabajas con ellas. Y esa soledad a mí me parece demoledora, me parece de las más duras. No sé si se oye bien, sí. Muchísimas gracias de verdad, ha sido muy interesante y seguirá siéndolo, espero, este rato que nos queda. Yo lo veo todo en principio muy escacharrado, nuestra realidad cotidiana, es decir, hemos planteado los problemas que vemos, pero vemos cómo son nuestras ciudades, cómo son nuestros espacios, y desde un pragmatismo que comparto, al que se ha hecho un poco de referencia, veo que casi todos los ejemplos que se ponen radican en experiencias en lugares pequeños, más abordables seguramente, por un lado, o en lugares grandes que se fraccionan para que funcionen como pequeños. Entonces, creo que el enfoque de esos grandes fondos, encima en un país como el nuestro, en una comunidad como la nuestra, en la que tenemos pues, núcleos muy pequeños, muy abandonados, muy despoblados, a lo mejor el enfoque tiene que estar en que justamente esa escala, reconocemos que es la válida para hacer esto, enfoquémoslo ahí y esperemos a que el resto siga. Es decir, no podemos hacer todo a la vez. Seguramente los recursos que tiene todo lo pequeño en España son mínimos. Los recursos que tienen las grandes ciudades son muy grandes, pero tampoco van a llegar a resolver todo el ámbito que esa ciudad abarca, por muy cuantiosos que sean sus presupuestos anuales. Y luego, es verdad que los procesos urbanísticos son muy largos, ¿no? Quizá en ámbitos pequeños pueden aplicarse otro tipo de actuaciones más sencillos. Y a mí el pragmatismo me anima a buscar esto, a buscar ese redescubrir, sobre todo por cuestión práctica. Todo no se va a poder hacer. Y parece que lo fácil es esa escala. Pues enfoquémonos hacia esa escala. Porque si no, creo que es muy complicado resolver esto. Vamos a salir de esta inyección de dinero igual o peor, porque la dinámica ahí fuera sigue siendo la misma. Esta charla, creo que hay una conciencia sobre esto muy dispersa y muy poco concentrada. Y hay ejemplos claros que funcionen casi en cada comunidad autónoma que tú puedas poner como ejemplo y como envidia, a lo mejor hasta para el pueblo de al lado o la comunidad vecina, o esto no va a funcionar, creo. O sea, yo tengo un poco yo soy posibilista, pero soy pesimista, dada la velocidad a la que va todo y la lentitud a la que va lo público. O sea, esa combinación es mortal. Yo que me caracterizo por mi pesimismo patológico, soy muy optimista. Porque yo creo que en lo pequeño es donde está la solución, porque es donde conseguimos cambios reales y porque en el caso, yo trabajo con personas mayores, las personas mayores tienen una realidad, es que tienen menos tiempo. Esto es un tema indiscutible, ¿no? Por lo tanto, sí hay una prisa en atender algunos de los problemas de sus ciudades y de sus entornos, ¿verdad? Y hay que hacerlo cuanto antes. El tema de residencias es absolutamente vergonzoso. Es vergonzoso que nuestra sociedad no esté reflexionando y actuando fuerte con ello. Cantabria acaba de sacar un decreto sobre cómo deben ser las nuevas residencias. No sé si está consultado con el colegio, probablemente no. Creo que apenas apunta a 3 o 4 cosillas muy enfocadas a los fondos Next Generation y demás, pero una vez más los fondos de la Unión Europea vienen básicamente para cemento. ¿Vale? No vienen para capacidades humanas en el ámbito de servicios sociales. O sea, casi no se puede contratar en ningún capítulo, es bastante desastroso. ¿Hay que aprovecharlo? Por supuesto. Oye, yo hace poco con política social le decía, mira, si vale solamente para mejorar las ventanas y que tengan climalit, pues algo habremos ganado. Quiero decir que no. Yo soy posibilista, pero creo que más en entornos pequeños. Y luego una cosa muy importante, en Cantabria el 86% de las personas mayores de 65 años viven en su casa. O viven en otras casas, pero no viven en residencias. Claro, yo te hablo del dato de Cantabria que lo conozco. Entonces yo creo que en territorios pequeños, pero también en las ciudades, en Torlavega, en Santander, en Reynosa y demás, yo estoy con Matilde, es que tenemos que sumar fuerzas. Cuando UNATE, por ejemplo, nosotros últimamente le estamos echando mucho descaro porque estamos muy indignados. Entonces yo me reúno con la alcaldesa aquí y le digo lo de las escaleras, mire que está muy bien que suban, pero tienen que bajar. O está muy bien esto, pero ¿por qué no piensan en esto otro? O yo llevo 1 metro siempre en el coche, entonces cuando llego a un ayuntamiento le mido la altura de los bancos.
Yo le digo, oiga, ¿qué hacen bancos para gente de 27 años? Que la señora de 89 es de una generación más baja, es que le cuelgan las piernas y a cierta edad es un fastidio, bueno, todas las edades es un fastidio, o la altura del baño, ¿no? Del váter, de la taza. Oiga, que se sienta una persona mayor y queda colgando. Bueno, si lo digo yo, me miran como ha llegado el loco de Unate. Pero si lo dice el Colegio de Arquitectos, en los temas que le tocan, pues igual, o si lo decimos juntos, igual tenemos más fuerza. Yo sí creo que podemos hacer un montón de cosas. Y voy a terminar con esto, mira, y lo quiero poner en valor porque es así. Nosotros estamos haciendo el diagnóstico y el plan de actuación de Ciudad Amigable de Puente Viesgo, en colaboración con el ayuntamiento. Hemos encontrado un ayuntamiento absolutamente ejemplar, en el que el alcalde dice, sabemos que lo estamos haciendo mal, ayudamos a hacerlo bien. Que podemos tener al equipo de gobierno 4 horas trabajando en un taller para llegar, que se han abierto los mapeos colectivos, estamos mapeando colectivamente absolutamente todo. Es la gente del pueblo la que está diciendo cómo, dónde, y estamos diciendo, vale, que la gente dice que hay que unir hijas con las presillas y es imposible para personas en sillas de ruedas. Bueno, ahora vamos a hablar con los técnicos a ver qué se puede hacer. Pero la gente está diciendo, yo iría por ahí. Llegará el técnico y dirá, hombre, hay que moverlo por aquí porque es imposible y la pendiente, pero... un ayuntamiento que está abriendo a los mapeos colectivos, que es una maravilla. Y luego habrá que contar con los técnicos para ver qué se puede hacer. Desde lo más pequeño, por ejemplo, una decisión ya tomada. Si se van a hacer zonas de bancos con sombras, con jardines, o sea, con jardineras, no con jardines, con jardineras, quien va a decidir qué se planta ahí es la gente del pueblo, son las personas mayores, fundamentalmente mujeres. Y probablemente lo planten ellas. Y van a decidir qué planta, no la que quiera el de la empresa que va a dotar el lugar, ¿no? Si el último ejemplo, un parquecito que está abandonado en un punto muy concreto de uno de los pueblos de Puente Viesgo, la gente dijo, queremos recuperarlo. La primera intención fue, bueno, se contrata, ¿no? Y lo que se ha hecho es, ¿no? Se ha reunido la gente, lo que tú dices, en el lugar, bueno, ¿qué haréis con esto? Se ha trabajado en el ¿qué haréis con esto? Ya los técnicos lo tendrán que traducir. Se pueden hacer las cosas. La voluntad política es fundamental, la colaboración entre actores público-privados y los privados sin ánimo y con ánimo de lucro, porque están las residencias, hay que tratar con ellas, hay que negociar, hay que ayudarles también a mejorar. Y yo me gusta cuando una directora de una residencia empieza a hablar de atención centrada en la persona. Otra cosa es que todavía es demasiada teoría, pero se están haciendo cosas y hay que hacerlas en todos los ámbitos. Y además, a ver, en todos los medios de comunicación, cuando se habla de los fondos que vienen de Europa, solamente se habla de que son para eficiencia energética, que yo no sé dónde se han sacado eso. Es para regeneración urbana, que cuando te lees lo que significa resiliencia y regeneración urbana, tiene bastantes cosas, y se habla de sostenibilidad no solo energética, sino social. O sea, cualquier proyecto que tenga una base social en el que se puede abordar desde la arquitectura, desde el urbanismo o desde los asuntos sociales, es que ese dinero va a ir para eso. O sea, no solamente cambie usted la ventana o ponga mejor paneles de fachada para que ahorre la energía. No se trata de eso, se trata de otras cosas. Lo que pasa es que se está traduciendo, pues como somos en este país, que solo se habla de la vivienda, de cuánto te van a dar si alquilas, que si te dan 7.000 euros para arreglarla o no. Es la única discusión que hay en los medios de comunicación. Pero si tú te lees los objetivos 2030 y te lees de dónde vienen los fondos, la letra pequeña no dice eso. Sí, en eso sí que es verdad que el Consejo ha participado muy activamente en los fondos para rehabilitación y para que se incorporara en el plan de recuperación económica, y era muy difícil hablar con Europa, sacar la discusión de lo que eran fondos de regeneración, de rehabilitación energética, porque ellos sí que tienen eso como muy interiorizado en sus procedimientos, en sus estándares, y es como si pensaran que el déficit mayor de España estaba en la rehabilitación energética. Y el Consejo ha insistido mucho en que se hiciera una rehabilitación integral y que la accesibilidad es algo fundamental y que la población percibe de un modo mucho más directo, y en zonas de España en las que tenemos un clima templado, pues lo de la rehabilitación energética es un aspecto que es como de segunda instancia, ¿no? No es una necesidad tan claramente percibida. Y lo que dice Paz tiene toda la razón, ¿no? Si no hacemos una rehabilitación integral, si no marcamos un camino de qué es lo que necesitamos hacer, luego nos centramos en el cómo mucho y nos perdemos en el detalle mucho más que en la necesidad, ¿no? Respecto a la posibilidad de aplicar estos fondos a procesos de regeneración o procesos de sostenibilidad social,
yo creo que el déficit que tenemos es que no tenemos ningún plan. No tenemos planes de regeneración urbana. Ahora vienen los fondos europeos con una cadencia y unos plazos de ejecución, de gasto, de no sé. No, teníamos que tener hecho el plan. No hay que esperar a que se aprueben los fondos para empezar a hacer planes. Entonces, en la escala de la intervención en la edificación tiene un proceso muy cortito, y la escala de la intervención en la ciudad tiene un proceso, sobre todo si queremos intervenir en cascos que están ya metidos en espiral de crisis. Son procesos que o hay una participación importantísima o no puede funcionar. Entonces, eso no se puede acoplar a los plazos porque los fondos tienen una finalidad principal, que es la regeneración de la actividad económica, no la regeneración de la ciudad, es la excusa la regeneración de la ciudad. El objetivo es que haya una capacidad industrial, que haya una capacidad... Y entonces, claro, nuestra demanda no se acopla con ese... Y la culpa es nuestra, porque teníamos que tener los deberes hechos, ¿no? Pero os animo. Yo he sido concejala de urbanismo en la oposición, pero en la ciudad de Madrid. Y claro, yo me he sentado con la gente que ha hecho los planes de urbanismo de la ciudad de Madrid. Y de un signo y de otro, claro, cumpliendo la ley, es que existen los tiempos de participación ciudadana. Y pasan los años y te metes en las cajas por distritos de lo que ha hecho la gente para las parcelas que las quieren para equipamientos y por qué para este y por qué no para este, que es efecto. Y tienes verdaderos valores expresados en los cuestionarios por los ciudadanos de lo que quieren hacer en ese desarrollo de plan urbanístico. Que no nos asusten con las prisas, porque se puede recopilar con más facilidad y desde el conocimiento del territorio la información para hacer esos desarrollos. Que es verdad que, bueno, mucha normativa, planeamiento, pero pidamos una gobernanza pragmática y recojamos mucha documentación que está en todos los departamentos de urbanismo de todas las ciudades que han hecho planes de urbanismo, porque la parte de participación ciudadana está ahí. Y tiene que estar los cuestionarios de lo que han dicho las asociaciones y las personas individual. Yo conozco a los arquitectos, la conoceréis, a Caco Bonilla, que le tocó hacer el plan urbanismo de Madrid. Yo me siento con el decano Azquiaga, que a veces pues decía, Matilde, que vas a hacer una cosa, que hay una cosa de Vallecas, espérate que te voy a contar lo que... Y es una sabiduría acumulada en esos hombres y mujeres que habéis trabajado en urbanismo, recogiendo todo lo que la ciudadanía ha hecho, que es de un valor tremendo. Bueno, que animo a que no nos pongamos xeves en el prau, como decimos los asturianos, ¿no? De que la pradera la podemos y la xeves saltar. Bueno, pues no sé si hay alguna otra... Sí, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, quería presentarme, soy Fernando Villoria, soy el representante, el coordinador de la Asociación contra la Soledad No Deseada en Cantabria. Llevamos poco tiempo funcionando, unos meses, y bueno, de alguna manera es la presentación en sociedad. Por lo tanto, primero agradecer al Colegio de Arquitectos y a Román la oportunidad que nos ha dado de estar aquí, de escuchar esta mesa tan fantástica. Entonces, primero era eso. Y tenemos como tres líneas de trabajo en la asociación. Una, la evidencia. Lo habéis hablado aquí. ¿Qué porcentaje de soledad, etcétera? Todo lo que son los datos, ¿no?, que podamos para demostrar que existe el problema y además cuantificarlo y darle cualitativo también. Dos, crear una conciencia social, una conversación, lo que estamos haciendo aquí. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Es la primera vez que lo estamos haciendo y por lo tanto pues también estamos, yo personalmente, nervioso porque es la primera vez actuando en público. Y la tercera cosa que queremos hacer es influir. Esta asociación no es una asociación que presta servicios,
sino que queremos influir en las administraciones, influir en toda la sociedad a todos los niveles. Y por eso necesitamos la complicidad para crear esa tensión social que comentabas, Moisés, crear una tensión social, una conversación y dice, esto existe, porque muchas de las cosas que pasan es que la administración, las personas no saben que existe este problema. Yo hace 2 años no lo sabía. Desde la jubilación, de repente, encuentras esa sensación de decir, no tengo responsabilidades. Bueno, cada cual vive de una manera. Yo lo he vivido así y por lo tanto es una oportunidad de repente de ver esta problemática que es muy subjetiva, pero que es real. Y por lo tanto influir en todos. Y pido la complicidad de todos para crear esa conversación entre vuestros amigos, vuestras amigas, todas las personas. Decir, oye, existe este problema, aunque yo no lo siento, pero ahí lo vas a sentir. Y lo vas a sentir y ahora voy a poner el ejemplo de cómo lo vas a sentir. No habéis hablado aquí de ello y por lo tanto me dais la oportunidad de brevemente describir una soledad que nos puede afectar a todos los que estamos aquí, independientemente de la edad, a vuestra familia, etc. Si mañana ingresáis en un hospital, vais a saber lo que es la soledad. En ese momento, si tenéis una familia, si tenéis una red de apoyo, estaréis muy protegidos. Pero tampoco sirve, porque luego viene la convalecencia. Y el ejemplo es una intervención simple de cadera. 4 o 5 días en el hospital y luego una convalecencia de varias semanas en las que no te puedes ir al baño, no puedes comer, no puedes bajar a lupa, no puedes hacer nada. Necesitas que alguien te ayude. En Inglaterra, un enfermero que trabajaba en una unidad de ictus me comentó qué pasaba. Al ingresar en el hospital, admisión, hay una cruz que te pregunta, ¿avisamos a alguien si a usted le pone bien, se pone mal? Y puede ser A o B, sí o no. Y ese viento del norte nos está viniendo, sí o no. Hay muchas personas, ahora no lo sabemos porque no contamos, pero es que no, nadie te va a ayudar porque no tienes a nadie, porque estás solo. Y en esa unidad de ictus, al principio, cuando ingresaban, me contó este enfermero, se reúnen médicos para la prescripción médica, enfermeras para la prescripción enfermera. Y la tercera pata, la prescripción social. La prescripción social, es decir, alguien que determina que para hacer las actividades de la vida diaria, pues no vas a poder, estarás transitoriamente o de manera permanente con unas secuelas que si son transitorias te recuperas, pero como sean permanentes, y eso ya se puede ver al principio. Y el equipo médico de enfermería, el equivalente a trabajador social, llámale como quieras, convivían esas 3 prescripciones. ¿Para qué? Para ver, para ver que en tu casa, del punto de vista de urbanismo, tu casa no puedes vivir allí, tienen que hacer obras. O no, o te tienes que ir a una residencia, hacer una prescripción de las 3, quiero decir. Bueno, lo que quería, acabo nada más, dar las gracias de nuevo por esta oportunidad. Pensad que esta soledad derivada de un hospital la podemos padecer cualquiera de nosotros, por lo tanto es tener muy permanente esta otra posibilidad o drama, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Pues yo creo que Fernando ha rematado perfectamente esta mesa redonda con esa invitación a continuar esta conversación, a continuar un diálogo, a continuar una actitud activa, pues también con otras administraciones, con cualquier ciudadano que tenga interés, con todos los arquitectos que tenemos el compromiso, yo creo, ineludible de trabajar más y mejor en estos temas y de hacer una ciudad más amable, más inclusiva y mejor para todos. Si es más amable para cualquiera, será mejor para todos. Muchísimas gracias también a UNATE por las actividades que estamos organizando en la Semana de la Arquitectura, una serie de visitas para conocer arquitectos de primera mano, edificios de primera mano con sus arquitectos, y creo que tenemos muchas cosas que podemos hacer juntos. Y a la Fundación también de Soledad también. Yo creo que los arquitectos, si no atendemos a los problemas, no
no tenemos tampoco mucho que aportar. Habrá algún arquitecto que dibuje con mala idea o ponga los bancos mirando a la pared, pero puede ser también por despiste. Pido perdón por ello y por lo que nos toque. Pues muchísimas gracias a todos por asistir y por conectar. Venga. ¿Tienes compromiso? No he podido hablar con ellos ahora. Si quieres que nos acompañen, no hay problema. Sí, pero puede incorporarse en el gasto. Sí, sí. La verdad es que no sé si había... Oye, Simón, ¿me has dicho que te llamas? Sí, Asís, ¿ves? Simón Asís. Estoy en Cabezón por las mañanas. Sí. Vale, ya me lo cuentan. Yo estoy por las mañanas en Cabezón. O sea que he vuelto este viernes, o sea que quedamos con nosotros. ¿Te veía?